La Alhambra de Granada es uno de los monumentos más espectaculares que podemos contemplar hoy día. Su parte más antigua es la Alcazaba. Esta es un recinto militar, por lo que cuenta con diversas torres defensivas, como las de la Vela y la del Homenaje, entre otras. La Alcazaba, llamada Calat al-Hamra, es decir, Castillo Rojo, dará nombre posteriormente a todo el conjunto, que será conocido como Madina al-Hamra, la ciudad de la Alhambra. Junto a la Alcazaba surge posteriormente una ciudad palaciega. El complejo de los palacios nazaríes, que pudieron ser 7, comienza por el Mesuar, en el que funcionaba el Tribunal Real. Anexo a este se situaba el Palacio de Comares, articulado en torno al magnífico Patio de los Arrayanes. El Patio de los Arrayanes era el centro de la actividad diplomática y política de la Alhambra. En él se realizaban grandes recepciones y era el sitio en el que las personalidades aguardaban a ser recibidos por el sultán. En el patio, el agua de la alberca conseguía maravillar a los visitantes con un espectacular efecto de espejo que reflejaba los arcos y la torre de Comares y hacía de la construcción un palacio flotante. El conjunto de los palacios nazaríes se completa con el complejo de edificios situados alrededor del Patio de los Leones, quizá el lugar más emblemático de la Alhambra. Este era el núcleo de la residencia privada del sultán, en el que también había unas dependencias destinadas a las mujeres. Junto a los edificios citados, otras construcciones menores completaban la Alhambra. Entre ellas podemos citar, a modo de ejemplo, la Puerta del Vino, los Jardines del Pardal o las más de 30 torres que completaban la muralla, de las que hoy solo quedan 22. La conquista cristiana de Granada marcó el comienzo de importantes modificaciones sobre el recinto de la Alhambra. Por encima de todas destaca el Palacio de Carlos V, quien pretendió con este edificio construir el gran centro político y residencial del imperio. Construcción cristiana fue también la iglesia de Santa María, edificada sobre las ruinas de la que fue Gran Mezquita Real. Hecha para el disfrute de los sentidos, la Alhambra que contemplamos hoy día dista mucho de ser la original, aunque sigue asombrando al visitante por su esplendor y monumentalidad. Bueno, yo con estas vistas les podría decir maravillas, pero les podría decir maravillas de alguien público que viene a hacer una visita a un monumento maravilloso como es este, de la Alhambra y el Generalife. Lo que pasa es que lo mío no va a ser tan especialista como con la persona que estamos en estos momentos, que nos va a hablar un poquito, bueno, de los orígenes, de qué significa, de para qué se usaba la Alhambra.
Estamos con Francisco Lamolla, que es el arquitecto conservador de este paraje inigualable. Bueno, igual de los jardines menos, ¿verdad, Francisco? Bueno, de todo un poco, ¿no? De todo un poco, porque al final todos los que trabajamos aquí, al final nos implicamos en todas las áreas, ¿no? Y más un poco, en fin, en general lo que es la conservación de un monumento como la Alhambra, lo que es la jardinería y la arquitectura son temas que van perfectamente relacionados y no se puede entender uno sin el otro. Hombre, sí que es cierto que hay que tener una conservación de unos jardines con unas formas determinadas para que no desentone con el entorno, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Hay que entender que desde el propio origen de la Alhambra como ciudad medieval, palatina, ¿no? En el siglo XIII siempre el jardín ha estado presente, ¿no? Y todo el que ha ido pasando por la Alhambra a lo largo de los siglos se ha preocupado muy mucho de que el jardín esté. Y bueno, ya en el siglo XX se hicieron magníficas actuaciones de recuperación de jardines y que hoy en día pues también nos preocupamos en mantenerlos, conservarlos y mejorarlos en lo que se puede. Francisco, ¿qué significa Alhambra? Habría que coger mucho, bueno, acudir a muchas investigaciones y opiniones distintas. Bueno, ¿lo decimos bien? Sí, Alhambra, ¿no? Se entiende muchas veces por la colina roja, la edificación roja, ¿no? Tenga también sus referencias también a la propia corte nazarino que la fundó en el siglo XIII, ¿no? Como comentábamos. Y bueno, la Alhambra en definitiva yo creo que más que irse a un significado incluso literal o etimológico de la palabra, lo que podríamos es hacer una referencia a qué nos evoca a todas las personas que de alguna u otra manera nos acercamos a la misma, ¿no? Desde esos espacios tan simbólicos como son los palacios nazaríes, ese patio de leones, patio de comares, ¿no? Hasta los propios jardines que comentábamos anteriormente. Y bueno, hoy en día un poco el tener un concepto más amplio y más diverso de lo que es la Alhambra, que no solamente son esos espacios emblemáticos, ¿no? Sino es todo el territorio que forma la Alhambra. Hay que pensar que la Alhambra ocupa una superficie en toda su extensión de unas 400 hectáreas, ¿no? de superficie. Esa acequia real que suministra el agua a la Alhambra a más de 6 kilómetros en el río Darro y que hace posible, ¿no? que hoy en día podamos seguir cultivando nuestras huertas, nuestros jardines, que las fuentes, las albercas que tenemos aquí al lado puedan tener agua, ¿no? Sí. Ese significado yo creo que es un poco lo que podemos entender, o al menos para mí me gusta un poco el saber el significado de lo que es la Alhambra. Bueno, uno se pone a imaginarse hace muchísimos siglos ya a los nazaríes por aquí. ¿Para qué se usaba la Alhambra? Hay que saber que la Alhambra se funda como una ciudad palatina, ¿no? Una ciudad palatina que la corte nazarí la funda para ubicación de lo que era el poder, ¿no? Estaban sus palacios donde ellos vivían, donde ellos ejercían la autoridad y se diseña y se proyecta una ciudad en torno a ese palacio del sultán, ¿no? Entonces hay que entenderla primeramente como esa ciudad palatina que es. Después, posteriormente, va a ir evolucionando en el tiempo y adaptándose en cada momento a que los ocupantes de cada época tienen. Y anexada a ella, ¿no? A esta ciudad palatina, que es el origen y el significado de la Alhambra, pues tiene otra serie de espacios, ¿no? Por el propio Generalife que tenemos aquí, precisamente aquí al lado, el Generalife que es Almunia real, ¿no? Con esa dualidad de funciones, ¿no? Tanto como huerta productiva como espacios de recreo en torno a lo que el sultán hacía también su vida en otras épocas de verano. Partes en las que realmente se divide la Alhambra, porque claro, estamos hablando de una ciudad palatina, evidentemente como ciudad palatina está llena de palacios, pero es una ciudad, con lo cual estarían absolutamente organizados y ordenados. ¿Cuántas partes tiene la Alhambra? ¿Cuántas partes podemos diferenciar? Lo que es el recinto fortificado, lo que es de la ciudad palatina, podemos distinguir tres zonas fundamentales. Por una parte tendríamos lo que es la zona militar, la Alcazaba, donde estaba la guardia y donde tenía además su propio barrio para esta guardia, y un barrio castrense que además tenía una estructura de pequeña ciudad con calles, incluso tenía un baño para esta pequeña ciudad. Después tendríamos todo el ámbito de lo que es la zona de los palacios, ¿no? Donde estaba el Palacio del Sultán, los palacios de gobierno, ¿no? Y otra serie de palacios en torno también a la familia del Sultán. Y después en todo el resto del recinto, precisamente en este área donde nosotros nos encontramos ahora mismo, estaría la Medina, ¿no? La Medina donde vivía todo el personal que estaba un poco a las órdenes y al servicio del Sultán. Y esa es la estructura básica de lo que es el recinto
fortificado de la Alhambra. Aparte, como ya hemos comentado, pues tendríamos lo que es el Generalife, que es Almunia Real, y todos los terrenos que están hacia la zona de Río Darro, de todo el Cerro del Sol, que ahí existen una serie de restos arqueológicos, de estructuras de otros palacios y también de estructuras productivas que estaban también al servicio de esta ciudad palatina. Vamos a ver, antes estábamos dando una vuelta por toda la Alhambra y he preguntado a alguno de los que lo enseñan. Indagando, resulta que uno descubre que efectivamente el reino nazarí, en los espacios más públicos, la mujer no tenía ningún tipo de orden ni de voz, pero sí que lo tenía en los espacios privados. ¿Eso es así? Bueno, eso es un tema... Me extraña un poco, ¿eh? Sí, yo creo que no. Yo creo que la historia a veces la han escrito demasiados hombres y a veces habría que revisarla. De hecho, ahora recientemente se ha hecho una investigación por una investigadora hablando precisamente del papel de la mujer en la corte nazarí, y yo creo que efectivamente debía ser bastante importante, quizás no tan cara al exterior, no tan pública, pero sí evidentemente en esos espacios interiores, ¿no? De hecho, bueno, también un poco unido a temas también con ciertas leyendas, hay una serie de espacios en Alhambra que se vinculan, se habla del patio del harén, ¿no?, el serrallo, ¿no?, unos espacios que evocan también esos momentos del romanticismo donde, bueno, podemos entender que ahí tendría quizás ese espacio más vivencial de la mujer. Pero yo creo que evidentemente, bueno, dentro de lo que es la estructura social y de poder de aquel momento, seguramente las mujeres ejercían un gran poder porque en definitiva era la que transmitía el linaje, ¿no?, del propio sultán. El sultán, su linaje, su hecho de ser parte de la dinastía nazarí venía precisamente a través de la mujer, ¿no? Hombre, si nos vamos un poco a la historia, la madre de Boabdil, bueno, ellos llegan a la guerra con su padre Mulay Hacén porque allá la llevan un poco a un segundo plano y de alguna forma es ella un poco la que inicia el que el Boabdil y el padre se metan en guerra los dos. Sí, efectivamente. Por eso quiero decir que al final evidentemente hay un papel importante, creo que, de la mujer, que hasta ahora ha estado poco investigado y poco conocido, pero yo creo que poco a poco yo creo que se podrá conocer hasta qué punto y qué trascendencia tuvo, ¿no?, en definitiva, en que la corte nazarí fuera lo que fue. De cualquier forma, papel femenino importante o papel femenino no importante, estamos en el 2013 y va a hacer 1000 años que se ha fundado el Reino de Granada, el Reino Nazarí de Granada. ¿Cómo se está celebrando en este año? Bueno, pues como conocerán, hay una serie de actos que están programados y dentro de esta serie de actos la Alhambra también se va a incorporar, ¿no?, a la celebración del milenio de la formación del Reino de Granada, ¿no? Precisamente con una exposición importante que se va a celebrar aquí en la Alhambra, una exposición que se está ya ultimando en estos días y que para octubre se inaugurará y que podrá un poco mostrar un poco lo que fue ese Reino de Granada hace esos 1000 años. Bueno, pues aquí en este otro rinconcito de la Alhambra, en el que parece que las chicharras están diciendo bien, vamos a hablar de otra celebración, que va a ser en el 2015.
En el 2015 se celebra el centenario de la fundación del Patronato de la Alhambra, que es la fundación o el organismo que de alguna forma conserva, ¿qué dirían? Que conserva esta joya arquitectónica, histórica, cultural. Pero a mí hay algo que me ha resultado muy curioso. He leído que no se va a parecer en nada la Alhambra a la Alhambra que conocemos de 2015 de Washington Irving. Y recuerdo que el primer arquitecto conservador decía que había que conservar mucho los espacios, que era Leonardo Torres Balbás. ¿Va a cambiar tanto la Alhambra que no la vamos a conocer? Bueno, yo creo que la Alhambra la vamos a seguir conociendo porque sus elementos esenciales siempre van a estar ahí, quiere decir, lo que anteriormente comentábamos, ¿no? Hay una serie de elementos que están en nuestro imaginario que siempre está. Lo que creo que sí está ocurriendo, y de hecho en los últimos años, a través también de la gestión que se ha venido realizando por parte del patronato, a través también de su plan director, es que la Alhambra hay que entenderla más allá de esos hitos que todos tenemos en nuestra imaginación, ese patio de los leones, esos leones, ese Generalife. Más allá, la Alhambra es un territorio muy amplio y complejo y diverso, ¿no? Entonces hay que valorarlo en todo su conjunto. Hay que conocer que evidentemente hay unos jardines muy interesantes, una gran vegetación y especies interesantes, que hay una fauna también muy importante. Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí anidan cernícalos, primillas, ¿no? Y tenemos aquí una colonia que vienen a anidar a través de un programa que se hizo de recuperación. Que tenemos un territorio muy amplio en toda la dehesa del Generalife, donde existe una serie de elementos arqueológicos, de restos arqueológicos, que estamos poco a poco trabajando en ponerlos en valor. Que es un paisaje cultural diverso. Que además es también toda la gestión que se hace desde el punto de vista cultural, no solamente los edificios, no solamente lo material, sino, por ejemplo, las exposiciones que se realizan en la Alhambra, ¿no? En nuestro recinto, que están dando un valor cultural y patrimonial mucho más importante. Los propios actos a través de los festivales que se realizan, ahora por ejemplo que tenemos en el verano los conciertos de Lorca en los jardines del Generalife. En fin, hay una serie de actividades culturales que forman parte finalmente de un concepto amplio y diverso de lo que es la Alhambra. Bueno, por cierto, estamos en un momento de recortes, bueno, en algunos espacios y en algunos ámbitos un poco bestiales. Yo sé que siguen teniendo el mismo presupuesto que se había planteado para llegar al 2015 bien, pero ¿se ha cuidado de la misma manera la Alhambra siempre o ha tenido momentos complicados? Yo creo que la Alhambra siempre, ha sido un espacio donde al final todas las instituciones implicadas han sentido un poco la responsabilidad en ese sentido de cuidarlo, ¿no? Y luego después, evidentemente, a través de una gestión que se ha hecho en los últimos años, se ha procurado que fundamentalmente a través de los propios ingresos que se genera por parte del patronato tengamos un presupuesto suficientemente adecuado. Evidentemente la Alhambra tampoco es ajena un poco al contexto y somos en ese sentido bastante rigurosos a la hora de gestionar nuestros recursos, ¿no? Pero bueno, el poder hacer una adecuada gestión en el tiempo hace que actualmente la Alhambra pueda financiarse fundamentalmente a través de la venta de sus entradas, ¿no? Y que gracias al turismo, los visitantes que vienen a Alhambra, tengamos el presupuesto que tenemos. La verdad es que estoy un poco enfadada, porque no ha podido estar entre las 7 maravillas del mundo. No sé por qué habrá sido, me lo cuenta usted ahora si quiere. Pero sí que tenemos que darle enhorabuena porque les han otorgado hace muy poquito el premio Europa Nostra por la restauración del Patio de los Leones. ¿Cómo estaba el Patio de los Leones y cómo ha quedado? Pues efectivamente, al final el premio de la maravilla del mundo al final no se le concedió a Alhambra, pero bueno, yo sí quisiera decir un poco en ese tema, que aunque fue un tema un poquito en su momento anecdótico, hubo cierta polémica, yo creo que fue algo interesante, salvando algunos aspectos que tenían que ver con ciertas iniciativas privadas, y era que hubo un consenso muy importante, ¿no?, en torno a todos los ciudadanos y todas las instituciones en torno a Alhambra, y recuerdo un acto que se hizo de abrazo a la Alhambra, que fue quizás muy emotivo porque todos los ciudadanos de Granada y instituciones
Leones participaron. Bueno, pasó. La realidad es que con el tiempo, bueno, pues seguimos trabajando en la conservación del monumento y teníamos en marcha ese proyecto que comentaba, del proyecto de restauración de la Fuente de los Leones, que se culminó en el año pasado. Y que llevaba muchos años, ¿eh? Sí, es un tema, además, podemos estar hablando que aproximadamente en el año 75, si no recuerdo mal la fecha, ya se empezó a debatir en el seno del patronato en aquellos momentos un poco qué hacer con los leones, ¿no? Porque ya presentaban problemas de conservación. La última fase realmente de intervención han sido 10 años de trabajo, 10 años de trabajo intenso en torno a la propia restauración de los leones, de la taza, la recuperación del circuito hidráulico, ¿no? Y después dos elementos también importantísimos, como ha sido una excavación arqueológica en el patio, la primera vez que se hace una excavación con una metodología científica actual, ¿no?, de excavación, y una decisión importante que ha sido devolver un pavimento al mismo, ¿no? Todos esos trabajos, la verdad que ha sido una gran satisfacción que Europa Nostra haya dado un premio a un equipo interdisciplinar que ha estado trabajando, ¿no? Porque no podemos olvidar que todo esto se ha hecho con la colaboración de muchísimas empresas, técnicos, instituciones también que han colaborado, universidades en todo el proyecto. Bueno, desde España Televisión, aunque va a ser mucho menos importante, quiero darles la enhorabuena porque ha quedado precioso. Yo hacía muchos años que había visto los leones, es cierto que estaban en muy mal estado de conservación y han quedado no bonitos, lo siguiente. Bueno, damos las gracias y siempre todas las presentaciones yo creo que son importantes porque, bueno, es una satisfacción recibir estos halagos. Bueno, pues sí, efectivamente, al final había algunos temas que resolver dentro de ese proyecto, se planteó el debate, necesidad de volver a entender realmente cómo pudo ser este patio, con la ayuda de investigación arqueológica que comentaba anteriormente, más estudio documental, al final pues se llegó a la conclusión que también por motivos de conservación había que devolver una pavimentación al patio que según toda la información que tenemos siempre estuvo pavimentado, ¿no? Esto además también ha permitido que el visitante pueda acceder a ese patio y pueda disfrutar de una forma adecuada y entender adecuadamente ese espacio, ¿no? Hasta ahora la solución que tenía, que se le dio en otro momento, por las circunstancias que en su momento se consideraban oportunas, de un chino que había, impedían el acceso del visitante a ese espacio. Ahora el visitante puede acceder, puede contemplar realmente como un espacio palatino, como un espacio áulico, ¿no? Y además ayuda a la conservación de la propia fuente, puesto que ese pavimento es más fácil conservarlo que todo ese chino que generaba muchísimos elementos por todo el patio, dañando y arañando el suelo. El Patio de los Leones, recién inaugurado, premio Europa Nostra de este año. ¿Qué le parece cómo han quedado los leones? Pues están preciosos, están muy muy bonitos. Ya nos dijeron que les habían entregado el premio, genial. Bueno, ¿y a vosotros os está gustando? Mucho. ¿Mucho? ¿No os está cansando nada andar tanto? Me da igual. Bueno, que como hay tanta sombra. Sí. ¿Y a ti te gusta, pequeñajo? Sí. ¿Mucho? ¿Y estás aprendiendo mucha historia? Sí. ¿Por qué la Alhambra es roja? Porque está hecho con ladrillo que tiene mucho hierro, ¿eh? Y se oxida el hierro. Aprobado. Muchísimas gracias. A vosotros. Habla usted de entender la Alhambra. Yo creo que, bueno, no creo, es un monumento absolutamente conocido mundialmente. ¿Entendemos la Alhambra cuando venimos a visitarla? Bueno, yo creo que ahí podríamos jugar a diferentes niveles. Es decir, yo creo que a veces simplemente con el ir a un sitio y poder disfrutar de unos espacios que conservan esencialmente la autenticidad que fueron en su momento. Concebido esa arquitectura, tenemos que pensar que se ha conservado prácticamente intacta, con las transformaciones habituales que todas las arquitecturas sufren, ¿no? Pero que se ha conservado. Ese disfrute en sí mismo ya es un valor, ¿no? Y un conocimiento que podemos tener de esos espacios. Pero es que, bueno, también es cierto que cada día se avanza en el conocimiento científico de lo que es la Alhambra, ¿no? Cada vez las investigaciones son más intensas, hay más investigadores. La arqueología va aportando un conocimiento más preciso de lo que fue esa Alhambra medieval, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con la intervención del Patio de los Leones, hemos podido conocer que anteriormente al Palacio de Mohammed V había otra edificación anterior que se arrasa para construir el palacio. Hemos podido también comprobar que efectivamente el patio no tuvo un jardín porque el nivel de roca estaba muy superficial. En definitiva, que cada vez se va avanzando en ese conocimiento con el tiempo y
la Alhambra, como algunos investigadores, algunos compañeros aquí que trabajan con nosotros nos dicen, tú cierras una puerta al conocimiento, pero rápidamente se te abren 3 puertas más a la investigación, al conocimiento, y siempre estamos descubriendo elementos nuevos y elementos que siempre se nos plantean dudas para poder seguir investigando y conociéndolo. Bueno, entender la Alhambra como un conjunto monumental nazarí sería entenderla como algo muy elemental. Lo que sí está claro es que desde 2012, desde el patronato, se han planteado diferentes maneras de visitarla. Visitar la Alhambra, bueno, pues de una forma convencional, ¿no es conocer la Alhambra realmente? Hay muchas formas de poder conocer la Alhambra, ¿no? Hombre, evidentemente hay que entender que hay una cierta demanda, ¿no?, de visita cultural al monumento que requiere una organización por unos espacios y un itinerario para poder visitarla. Pero existen otras posibilidades de conocer la Alhambra a través de otro tipo de entradas que también se están gestionando desde el monumento, donde a través de recorridos temáticos pues se puedan conocer lo que fue la Alhambra en torno a Carlos V, al emperador, conocer esos espacios que Carlos V estableció aquí en el monumento, establecer otras relaciones también con lo que es la ciudad. Y por ejemplo, la Alhambra está trabajando ahora mismo en un proyecto que se llama el proyecto Dobla de Oro, donde tú podrás visitar la Alhambra un día y otro día una serie de edificios que están también vinculados a lo que es el arte hispano-musulmán en el Albaicín, en la ciudad, ¿no? En definitiva, siempre en la Alhambra estamos trabajando en poder diversificar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que es la visita normal tiene unos cupos determinados y no se puede ampliar, pero sí podemos ofrecer visitas cada vez más especializadas, porque también lo demandan muchas veces, ¿no?, los propios visitantes. Hay que estar interesados a lo mejor en jardines, pues ofrecerles la posibilidad de conocer jardines, tanto dentro del monumento como incluso otros jardines que existen en la colina de la Sabica, en el entorno, los jardines de lo que es el Carmen de los Mártires, ¿no?, o conocer una visita en torno a los elementos de agua, ¿no? Siempre en la Alhambra trabajamos en este sentido. Tenemos diferentes programas también que actualmente están funcionando. Por ejemplo, el programa de las visitas guiadas por especialistas, ¿no?, que es a través de especialistas, arqueólogos, arquitectos, historiadores, poder conocer otros aspectos de la Alhambra, conocer esos espacios cerrados que no se pueden visitar por motivos de conservación, por problemas de acceso, ¿no?, y tener una explicación, un conocimiento, bueno, que un especialista a veces te puede aportar, ¿no?, en cuanto son todos esos espacios, todos esos elementos que forman la Alhambra. Una visita rápida, visitar la Alhambra rápidamente es imposible, pero cuando alguien viene con poco tiempo y quiere llevarse realmente la esencia de la Alhambra, ¿qué es lo que no deberíamos dejar de visitar? Pues aunque sea no caer, diga nada. Evidentemente, como acaba de comentar, el visitar la Alhambra de una forma rápida es muy difícil, ¿no? Una visita a la Alhambra normal, estamos hablando que como mínimo 2-3 horas para hacer, y no se ve todo para llevarla. Si tenemos poco tiempo, evidentemente hay elementos que aunque no queramos, hay que visitarlos, es decir, conocer los palacios nazaríes, tienes que conocerlos, porque ahí donde te vas a llevar un conocimiento preciso de lo que es esa arquitectura y ese imaginario. Pero bueno, yo creo que entre que visitas los espacios, lo que son los palacios nazaríes y una visita a los jardines del Generalife, sí te puedes llevar una visión bastante acertada de lo que es el conjunto, porque a la vez que visitas eso vas a pasar por delante del Palacio de Carlos V, vas a pasar por otra serie de elementos que van a saber lo que es la Alhambra, esa superposición como de estratos de capas en el tiempo, ¿no?
escribía con la mano, que escribía con la punta, apuntemos usted, señores, que van a apuntemos usted con la punta, apuntemos usted, señores, que van a apuntemos usted con la punta, apuntemos usted, señores, que van a apuntemos usted con la punta, apuntemos usted, señores, que van a apuntemos usted con la punta, la mano. ¿Cuántos años lleva usted de arquitecto conservador en la Alhambra? Pues no sé decirte si poco o mucho, porque para mí ha sido muy poco. Yo llevo aquí trabajando en la Alhambra desde el año 2006, aunque a veces si uno cuenta parece que son muchos, pero para mí realmente han sido muy pocos porque son unos años para mí intensos y además de una gran satisfacción, puesto que en fin, poder trabajar aquí en la Alhambra yo creo que es un privilegio, es un privilegio. ¿Conocedor de la Alhambra antes de 2006? Pues sí, conocedor de la Alhambra y además como ciudadano también, porque en fin, yo, mis vivencias aquí en la Alhambra desde pequeñito, los que somos de Granada, pues veníamos a la Alhambra a pasear, era el parque de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues es una gran satisfacción ver que, bueno, desde esos paseos con mis padres por aquí por la Alhambra, pues hoy en día pues, me ha tocado, ¿no?, la responsabilidad y la satisfacción de estar un poco conservando y dejando para la posteridad en buen estado esta edificación. Sigue, fíjese que tiene rincones la Alhambra, ¿eh? Sigue desvelando a Francisco Lamolda secretos este paraje. Sí, siempre. Yo puedo comentar que desde todos estos años que llevo aquí trabajando todavía no he visto todos los rincones que tiene la Alhambra y siempre, bueno, hay un elemento nuevo que nos aparece. Recientemente otra intervención que hemos hecho de restauración en la Huerta del Generalife para recuperar un muro de tapia de época medieval, nos ha aparecido unos elementos arquitectónicos que no conocíamos que estaban y estaban aquí. Los teníamos ahí pero estaban tapados y no los veíamos. Siempre hay una puerta que abrimos y que al final algo nos aparece que es un misterio y que hay que seguir trabajando e investigando por él. La verdad es que la Alhambra es un lugar lleno de frases, de leyendas, de historias reales, porque realmente han vivido historias reales dentro de la Alhambra. Desde el dale limosna mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada, hasta el Alá siempre vence que está por toda la Alhambra, o incluso esta historia de Boabdil o de su madre diciéndole desde el suspiro del moro: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Hay un montón de leyendas. ¿Siguen descubriendo leyendas o no nos han llegado tantas como debieran llegarnos? Evidentemente, todo el conocimiento de la Alhambra, de lo que fue en época medieval, pues quizás lo que son textos y documentos nos han llegado menos conocimiento. Hay una serie de leyendas que en torno al romanticismo del siglo XIX se fueron construyendo, ¿no?, y se potenciaron, ¿no? Toda la historia de Boabdil, todo lo que Washington Irving recogió en sus cuentos, que en definitiva fueron narraciones que él escuchó por aquí en torno a la Alhambra, ¿no? La Alhambra es una arquitectura además también que tiene pues eso que comentamos, ¿no?, esa virtud de contarse a sí misma. Todas sus paredes están decoradas con epigrafía que nos hacen referencias un poco, bueno, a lo que se usaba en esos espacios, referencia a los sultanes, a Alá, que cuidaba de estos espacios, ¿no? Es una arquitectura que, bueno, que poco a poco tanto se va contando a través de lo que se va transmitiendo en esas leyendas, en esos cuentos, como lo que a través de ella misma nos podemos contar cuando podemos leer en sus muros un poco qué significaba y para qué se usaban esos espacios. Pues la verdad es que Alá siempre vence. Bueno, tuvo razón 7 siglos, luego dejó de ser así. Lo que sí que tengo que decirles a todos ustedes y a usted también es que lo que ha vencido ha sido Granada, porque tiene un marco incomparable, un monumento impresionante y una ciudad palatina súper bien cuidada y restaurada. Muchísimas gracias, Francisco Lamolda. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí estamos para otra ocasión que queráis venir. Muy bien, muchísimas gracias. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada.